Una niebla helada, más densa que cualquier velo matutino, se aferraba a la pequeña aldea de Iping. No era solo la humedad, era una sensación, un escalofrío que se deslizaba bajo la piel de los pocos habitantes, avisando de que algo había cambiado, algo se había torcido irrevocablemente. El hedor a productos químicos, a éter y a fracaso, se filtraba de la posada, el entrenador y caballos, una fragancia que no prometía curación ni descubrimiento, sino una locura ácida y corrosiva. Allí, en la habitación más alejada y oscura, se había instalado un huésped envuelto en vendas, con gafas oscuras y un misterio tan espeso como el hollín de la chimenea. No era la ficción que ustedes conocen. Esto es el susurro frío que inspiró la pesadilla, una crónica de desesperación y la aniquilación de un alma. Él se hacía llamar Griffin. Un nombre anodino para un hombre sin rostro. Pero la verdad era un pozo de oscuridad mucho más profundo. Griffin no se ocultaba de la luz, se había convertido en la ausencia de ella. No era un disfraz, era el resultado de un experimento que había destrozado la biología, la óptica y, lo más importante, la moralidad. Consumido por la ambición de ser el primero, de trascender, Griffin había manipulado las leyes de la refracción, convirtiendo su propio cuerpo en un vacío transparente, una perturbación sin sustancia. Lo que no había previsto era el precio. El precio de la invisibilidad no era la libertad, sino el aislamiento perpetuo, la soledad convertida en un grito mudo. Y lo que es peor, la invisibilidad no le quitó la carne, sino el alma. La transparencia se llevó consigo todo rastro de empatía, de decencia, de humanidad. Se convirtió en una entidad, una mente brillante liberada de la prisión del juicio social, capaz de los horrores más puros. Los primeros días fueron de expectación y murmullos en Iping. El hombre misterioso se negaba a mostrar su rostro, pero la posadera, la señora Hall, solo veía en él un huésped que pagaba por adelantado y mantenía su chimenea encendida. Ella no podía saber que detrás de la puerta cerrada, Griffin caminaba desnudo, como una sombra fría en su propia habitación, escuchando las pisadas ajenas, el crujido de la madera, la vida que él ya no podía tocar sin perturbar. El terror comenzó sutilmente. Una moneda que desaparecía del mostrador del bar. Una silla que se movía sola en el salón, un portazo inexplicable. Pequeños trucos de feria para un monstruo que jugaba con los nervios de los inocentes. Pero la maldad, como un veneno, requería una dosis cada vez mayor. Griffin, privado de su humanidad y cegado por la omnipotencia, decidió que la invisibilidad no era un regalo para la ciencia, sino un arma para un reino del terror. Él no quería revertir el proceso. Quería dominar. Él anhelaba que el mundo se retorciera ante una fuerza que no podían ver, una amenaza que no podían enfrentar. Su primer acto de verdadera maldad fue el robo en la casa del vicario. No solo dinero, sino una violación íntima del espacio sagrado, dejando a la pareja anciana temblando bajo sus sábanas, escuchando el roce de un ser incorpóreo saqueando sus vidas. El pánico se extendió. La gente se atrincheró. Ya no era un ladrón, era un fantasma, una plaga. El clímax de la locura llegó la noche en que Griffin se sintió acorralado. La policía, torpe, estúpida, pero persistentemente humana, se acercaba. Su antiguo colega, el Dr. Kemp, a quien Griffin había buscado para que fuera su socio visible en esta nueva era de anarquía, lo había traicionado. La furia de Griffin no conoció límites. Él no solo quería escapar, quería vengarse de la humanidad que lo había rechazado y ahora intentaba capturarlo. Griffin irrumpió en la casa de Kemp como un vendaval gélido. Se despojó de sus ropas, que ya eran un estorbo. El sonido era lo único que quedaba de su presencia, la respiración agitada, los pasos pesados, el crujido de los cristales rotos. Las personas en el interior de la casa solo veían objetos volar, vasos estallar, cuchillos suspendidos en el aire antes de incrustarse en la pared. Era el horror más puro, ser atacado por la nada, golpeado por el vacío. Kemp logró escapar por poco, huyendo hacia la ciudad, tropezando y gritando advertencias que sonaban a locura, es un hombre invisible.
Quiere matarnos a todos. La caza fue brutal. Los aldeanos, armados con lo que tenían, se unieron. Era una multitud enloquecida y aterrorizada, persiguiendo el sonido de unos pasos que nadie podía ver. Griffin, ahora completamente salvaje, sin vestigio de la decencia que un día lo había vestido, se regodeaba en la masacre, golpeando, estrangulando, riendo con un sonido hueco y escalofriante que parecía venir de todas partes y de ninguna. Él no era un hombre, era una fuerza de la naturaleza, un depredador transparente que había desarrollado un gusto por el caos y el terror. La historia real, aquella que inspiró la película, no tiene un final heroico. No hay redención. Cuando finalmente lo atraparon, no fue por ingenio, sino por el azar. Un grupo de hombres acorraló los sonidos de la lucha en un granero. Uno de ellos, en un acto de desesperación ciega, blandió una pala y acertó en el vacío. Se escuchó un grito, no de triunfo, sino de un dolor animal, seguido por un crujido seco. La multitud se abalanzó, golpeando con palos y piedras el lugar exacto de donde venía el lamento. No se detuvieron, temiendo que la criatura escapara, golpearon la nada hasta que el silencio se apoderó del granero. Y luego, lentamente, ante el horror de todos los presentes, la materia comenzó a reaparecer. Un dedo vendado se materializó en el suelo. Luego una mano, un antebrazo, una pierna magullada. No fue una visión gloriosa. Fue un proceso nauseabundo, la carne pálida y magullada, emergiendo de la nada como una enfermedad. El cuerpo de Griffin se hizo visible, pieza por pieza, un cadáver roto y destrozado, desnudo y cubierto de tierra y sangre. Sus ojos, ahora visibles, estaban fijos en un terror que no era el de su muerte, sino el de haber fracasado en su reino. Murió solo, odiado, y su existencia entera fue borrada por la violencia que él mismo había desatado. Su último acto de visibilidad fue el de un monstruo derrotado, un recordatorio de que algunos secretos de la ciencia están mejor enterrados, pues su revelación solo puede traer consigo el fin de la humanidad. El horror no terminó con su muerte, se quedó en la niebla de Yping, un miedo invisible que aún acecha en los rincones de las sombras. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.